Hola Hola, chicos, hola hola, profe, hola María, hola hola, Lean, hola Alan, ¿todo bien? hola. ¿Todo bien? Me alegro. Con frío. Bueno, tenía apagado el micrófono, no me di cuenta. Dejen las cámaras porque si no, no nos vemos. No molesta. Yo porque a veces cuando tenés mucha gente con Sí, muchas pero cámaras, somos poquitos. por eso, nada más. Estaba respondiendo. Yo voy a la peluquería, no tenía turno. Estamos todos igual. Por ahí se entrecorta y dependiendo de internet de cada uno es mejor apagarla. Hola. Es que es mejor tener apagada la cámara. Ay, pero a mí me pone nerviosa no ver. Sí. Sí. Yo Yo soy de la, peor, porque no los conozco. Vos por lo menos, Marta, ya viste otro soy de curso y la los guardia conocés. vieja. Necesito mirar a la cara a la gente para hablar. Silencio, Santi, por si querés hablar. Disculpen, ¿cómo están? Hola, Muy Santiago. bien. Hola, ¿cómo Marta, ¿te andás? acordás de mí o no te acordás de mí, Marta? ¿Quién habla? Que no veo quién habla. Ahí tenés la respuesta. ¿Qué? ¿Eh? ¿Acá? ¿Sebastián? Santiago. San- ¿Tú, Santiago? No logro que me muestre a todo el mundo. Tampoco yo que le pido que ponga la cámara. Hola Rolo, ¿todo bien? Ah, Buenas y santas, ¿cómo va? Hola. Hola, Ale. Hola, Alejandro. ¿Qué Rolito. tal? Bien. Bien. Todo liso. bueno, vaya a saber cómo se le antoja. Tendría que apagar la computadora y volver a entrar. ¿Cómo andás, Alan? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Bien, Alan? ¿y ustedes? Todo bien, por suerte. Todo Frío, bien, fresco todo y bien. con un No te millón rías, de Leandro, te dudas. estoy viendo. No puedo mentir, esta Alan hora está de con la el, noche. con el ventilador ahí. Con el aire Ahora acondicionado de La, prendido. noche la, la estamos de silla, noche, pero Listo, la estamos de silla de noche. gamer que metió Facu, una cosa de No, loco. Ah, Barrilete ¿viste? cósmico. ¿Viste? Mirá qué tal es. Mirá. Impecable eso. Impecable, Así mirá. sí se puede. Increíble. No, ¿sabés lo que pasa? No te, ¡Wow! te explico. Yo paso 12 horas sentado en la computadora. Porque trabajo acá, viste, estoy todo el día sentado 12 horas. Yo tenía otra silla que usaba. Mira, esta que tengo acá. Pasame el dato, Facu. ¿Mercado Esta, Libre mirá, eso? ya No, está no. despedazada, digamos. En esta estaba sentado yo y 12 horas me jodía la espalda. Tuve que ponerme y hacer una inversión porque si no la espalda, o sea, 12 horas sentado. Y encima con una silla de que no es para eso, la espalda la miseria, viste, hay que hacer una inversión ahí. no, así estamos todos. Yo vivo con dolor de espalda, pero porque estoy mal sentada y siempre con la compu adelante. Hay, No, no, es hay una algunas, inversión. hay algunas Me empresas muevo, pero tengo tan... que pagan, que compran para los que hacen desde la casa. No sé si a ustedes les tocó algún bono. ¿Bono? ¿Qué tipo de bono? A mí me empezaron a pagar internet. Sí, que después cuando pase la pandemia, cualquier cosa, si no siguen en forma de ese inmobiliario, pasa a la empresa. ¿A Claro, nadie le sí, tocó? pero no, No, eso no. no. Que son 15.000, me 20.000, no parece. sé. Ah, no, no, no. Voy a decir el bono Gracias del por el dato. gobierno. Lo logré, lo logré. Que yo sepa, no. Ah, Lean, ahí te dejé el enlace de donde Pero la compré yo la nosotros, silla. Alejandro está pidiendo que lo acepten. sí, Hola, ahí Ale. le di Lo ok. que sí sé, Gracias, no, no, Facu. yo creo, lo que sí sé, que obligan a las empresas que tengan las oficinas preparadas por la gente que tiene trabajando en la casa, pero no sabía de ningún bono.
Sí, sí, va, un bono que como que te dan para que te compre todo esas cosas, ese inmobiliario, algo que necesites, y después pasa a ser de la empresa. Y otras empresas también pagan internet y un porcentaje de la luz, que ayudan mensualmente. Empresas Debe ser privadas, arreglo de la no la empresa, universidad. pero bueno. Sí. Ya te iba a decir, María Susana, no sueñes vos. Que nosotros Yo ya le dije ahí al secretario, que no gastan luz, no gastan gas, no gastan agua, no gastan teléfono. ¿Podrían repartir todo eso un poco? Vos sabés que el otro día bajando los trabajos de los chicos de la página de comunidades, siempre uno encuentra alguna cosa más para quejarse con este medio. Yo estoy usando la computadora personal y miren, ni cuenta me di que no tengo ninguna versión de WinZip para descipear de algún compactador para descipear los archivos. En la facultad tenemos todo puesto por la facultad. Y pongo descargar los trabajos de la página de comunidades, que es una página de la universidad, y automáticamente no me pregunta nada y zipea todo. Entonces me baja el zip, yo le pongo a abrir, descargar, y no descarga nada. Ya lo tengo, pero toca hacer un lío, que grabarlo, que en un pendrive, que llevarlo a la otra, que descopiarlo, la otra me anda relenta. Bueno. Y digo, más, sí, lo voy a comprar. ¿Viste? Cuesta como 6.000 pesos la versión de zip. Y ahí me agarro y digo, no puede ser que el medio oficial que nos obliga a usar la universidad como plataforma para todas las actividades docentes, tenga la exigencia de tener un software que yo tengo que tener en mi casa. ¿Qué culpa tengo yo que me lo pague la universidad? Digo. Y bueno, son las pequeñas cosas de problemas que al final el que tiene que invertir es uno, porque si vos querés trabajar como impresoras, esa es otra cosa que le ha pasado a muchísimos docentes, que no tienen impresoras en las casas. Y yo, porque siempre fui maniática del papel, no puedo leer nada en la computadora. Y en esta ocasión, cuando vos tenés que corregir un montón de exámenes, es imposible leerlo, se te rompen los ojos de leer todo en la computadora. Y tenés que imprimir y no tenés con qué. Y si tenés con qué, el gasto de tinta, el gasto de papel y un montón de cosas que normalmente los paga la facultad, uno lo hace en su lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, y así se multiplican las cosas que la cantidad de gente o que tiene mala señal o que no tenía wifi y lo tuvo que poner, que son todos gastos que suman a lo laboral. Y la universidad, por supuesto, que hasta ahora no se hace cargo de nada. Marta, ahí Alejandro te puso una página para bajar el Win, el sitiador. Cierto que hay informáticos acá y hacen todas esas cosas. A ver, bueno, dale, lo voy a usar. No sé si no me lo va a bloquear el Nord. Ale, tenés el micrófono apagado. No, decía que lo mejor es tener una Mac que lo hace gratis, pero Windows también tiene una forma estrafalaria de hacerlo. Está ahí cómo hacerlo. El otro día en la computadora de mi mujer lo pudimos hacer. Tiene una forma rara, porque no está ahí a mano, que vos podés unzip con un app nativo de Windows. Ah, mira, lo voy a probar. Pero bueno. También tenés el micrófono apagado. Sí, Nacho. Dice que no se puede tener la palabra gratis junto con Mac, es verdad. No, está equivocado. Es un error conceptual.
Mac ofrece un solo sistema operativo que tiene todo gratis, la mayoría de las aplicaciones. La gente Windows son unos choros. Pero bueno, después lo aprende la gente y no empieza a usarlo. Les puedo dar millones de ejemplos, pero bueno. Bueno, somos todos oídos. ¿Cuáles eran las dudas? A ver, Yo saludo, estoy acá, ¿cómo andan? Estaba escuchando. ¿qué hace Nacho? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo Bien. bien. Como siempre hacemos un poco de catarsis y después hacemos, ¿viste? Ah, perfecto. Esta es la parte divertida. Claro, la psicología la tenemos gratuita porque hacemos catarsis entre todos los alumnos, los profesores. ¿Qué te parece? Nos quejamos un rato y después seguimos trabajando y haciendo de todo. Yo puedo empezar con. ¿Se puede compartir pantalla acá? No. Sí, Sí. Fíjate, debería. Capaz que con Mac no se puede. No te puedo creer. Yo no tenía autorización. Ahí dice presentar abajo a la derecha, Alejandro. Bueno. Me da lo mismo. Viste, los demás no saben manejar. Present now. Alejandro, speak English. Bueno. No lo veo. Abajo a la derecha, al lado Sí, de la ahí, palabra. ahí, vamos a compartir lo mismo. así que- Present now. Ok, present now. Puedo presentar. No sé si yo iba a empezar con una pregunta, por si alguien tiene, no sé. Dale. Arranca. Bien. Hola, Yami. Buenas, Pero, ¿cómo andan? Hola. todo al final. Sí, una clase más. Hola, hola. Adelantamos, nos engañaron, adelantamos la clase del viernes. Ahora yo empiezo con correspondencia. ¿Se ve la No, ¿se ve la pantalla? No llegó todavía. Entonces, yo no la veo. No sé, bueno, pero vos sabés que me pasó lo mismo. Me parece que no debo poder verla porque soy la anfitriona. No sé cómo funciona eso. Cuando yo quiero cambiar el... A ver. Marta, cambia la presentación porque capaz que ves, está anclado en una Te sola permitiría ventana. reemplazar como presentador. Y esto de compartir ahora, ¿ves? Ahí está. Pero no sé si no voy a compartir la mía, eso me parece. sí, ahí está presentando Marta. Claro, ¿viste? Sí, sí. Eso es lo que me pasaba. Pero es por eso, porque yo soy la que armé la presentación. Pero no importa, habla. Vos tenés algo desarrollado ahí que estás mostrando. Bueno, María Susana lo mira. ¿Qué contesta bien? Alejandro. Con el ojo. En los tres puntitos o en los tres puntitos de abajo, No, los tres Acá. puntitos de abajo. cambiar No, diseño. no, eso es lo que me hace cambiar, me cambia a mí y me figura a mí como... Pero podés poner Como en foco y el que habla es el que te aparece. A ver. Ya dejé el presentar. Una chinche. Es una chinche. Fijar en la pantalla. No hizo ningún... No, estaba como no fijado. Estaba como no fijado. Sí, pero para el que quieras ver, Marta, fijalo y se te agranda. ¿Se entiende? Si vos lo querés ver a Alejandro, fijá el de Alejandro y se te agranda la pantalla de Alejandro con esa chinche. Pero no me hizo nada, no me hace absolutamente nada. Bueno, entonces pregunte otro, porque estoy demorando. No hay problema. Claro. Pará.
No, pero es que a mí me va a pasar siempre lo A ver, mismo. Ale. Habla, contame y me voy a dar cuenta. No, es muy difícil. No, resume your presentation. Si no te cambies. No, escúchame. Escuchen una cosa, a ver, te hago una pregunta. Ahí está. A que pregunte otro, después vemos. Capaz que la pregunta sale de otra persona. Ale, yo seguro tengo la misma pregunta como hacer por lo que estuvimos discutiendo. Avísenme si se ve la pantalla, a ver si logramos compartir. Sí. Marta, nosotros estuvimos discutiendo esta pregunta que está acá. La necesidad de encontrar coeficientes estandarizados cuando uno usa análisis discriminante. Sí. No terminamos de ponernos mucho de acuerdo. No sé si tengo una consulta tan directa. Directamente me parece que no lo entendemos. No entendemos a qué va la pregunta. No, ¿No podría explicar de nuevo? A ver, dale. Espérate. Bueno, o sea... Léeme la pregunta. ¿Cómo era? No me acuerdo que hubiera una pregunta sobre eso. La pregunta es la siguiente. Es la necesidad de estandarizar los coeficientes del Fisher Linear Discriminant cuando si los estandarizamos o no, y las ventajas de estandarizarlos o no. Entonces, bueno. Entonces, por un lado... ¿Y qué les parece? Sí. Bueno, por eso, entonces hay como dos cosas. Sí, a ver. Por un lado, lo que yo veía que en componentes, como las cargas, ¿sí? La proyección, ¿sí? ¿Cuál es la variable que decide más proyección? El tamaño, ¿sí? El volumen, el número de esa variable. ¿So? Después, si no estandarizamos, se vuelve complejo hacer un análisis de las correlaciones de los eigenvector por el peso de esas variables. Entonces, no podemos hacer, las direcciones de las cargas y cómo se distribuyen los n individuos en el gráfico core, cuesta tomar esas conclusiones. Cuando uno estandariza, ahora puede hacer una correlación de alguna forma entre las cargas, distribución de los n individuos, de las proyecciones de los n individuos en los distintos eigenvector. Uno ahí puede empezar a decir, esta carga, esta variable correlaciona bien con la componente 1 y entonces los individuos que están de este lado de la componente tienen más de esa variable y los que están en el lado opuesto de esa componente tienen menos, etc. Entonces, como que ahí importaba. Pero yo una de las cosas que decíamos, pero cuando uno está siendo discriminante... Pero porque en todo tu relato confundiste varias veces. En componente estamos hablando, ¿no? Sí. Estamos bien. Componente. Sí, por el momento está hablando en componente, sí. Por ahí hablas de los coeficientes, por ahí hablas de las correlaciones, por ahí hablas de las cargas, por ahí... No, pero no, a ver. Por eso que ayuda mucho tener poder manejar un pizarroncito más que hablar en el aire, pero cuando uno termina de hacer el gráfico, cuando uno agarra y hace el gráfico de scores y tiene arriba overplotted el gráfico de cargas, ¿no? Están los dos gráficos ahí. Sí. Los vectores de los gráficos de carga en el espacio definido, en ese plano definido por dos de las componentes, marcan una dirección en la que se distribuye un gradiente de la variable. Entonces, si yo tengo esa dirección, tiene sentido de ser interpretada, ¿sí?, de esa forma, si yo estandaricé las variables. Porque si no las estandaricé a las variables, la dirección de un componente, de alguno de los componentes, termina siendo muy influenciada. No, pero si vos tenés el gráfico de las cargas sobre las componentes, el eje de dirección está dado por el eje de las componentes. Sí, está bien. Pero no. Si vos lo que estás dibujando, lo que pasa es que hay distintas...
Por eso, a ver, hagamos un Distinta- intento más. Hagamos un Si, intento si más lo de- que vos dibujás sobre los ejes de las componentes son las cargas son las correlaciones variable-componente. Sí, Carga y correlación es la misma. sí, Entonces, si yo estoy interpretando la correlación, para la interpretación de la correlación, la unidad de medida de la variable no me importa, esté estandarizada o no esté estandarizada, se estandarizó lo que yo estoy leyendo. Al pasar la lectura a una Cuando hago la correlación. correlación, sí. las unidades de medida de la variable ¡pop! Volaron, no me importan, porque la correlación no se afecta ni por cambio de escala ni por traslación. Claro. Y la Entonces posición- la correlación es una Estoy de acuerdo. medida pura Sí, del grado de asociación entre la componente estoy de acuerdo. y la variable. Claro. Entonces, Pero- si vos dibujás las cargas para interpretar en componentes principales, no te importa si la componente se calculó de los datos estandarizados o de los datos crudos. Otra cosa es para dibujar los scores. Estoy Bueno, hablando pero eso de es lo que la estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Justamente, que cuando yo dibujo los scores, después, uno cuando analiza el gráfico de scores, en función de las cargas, No. Una cosa es la interpretación, que si vos dibujaste las cargas, la podés analizar siempre sin problema, hayas trabajado sobre... eso sí, eso no estoy diciendo, pero después yo, por ejemplo, si el gráfico de score me amontona puntos... Déjame terminar lo que te estaba diciendo. Si vos vas a dibujar los scores los tenés obligadamente que dibujar usando o los datos originales, si los autovectores están calculados a partir de la matriz sigma, o tenés que usar los valores de la variable estándar si los autovectores los sacaste de la matriz R, de la de correlaciones. Pero la interpretación en cualquiera de los dos casos es la que te dieron las cargas, las correlaciones, variables, factor. Una cosa es la interpretación de la componente y otra es el análisis del gráfico de cómo se distribuyen los individuos. Claro. Ese gráfico solo lo podés hacer o sobre variables originales, si hiciste un análisis sobre sigma, o sobre variables Bueno, estándar. entonces, por eso, este ejemplo te quiero poner. Entonces, Sí. suponete que ahora yo hago el gráfico de scores Sí. sobre las variables originales. Sí. Y tengo la variable B1 que es muy grande. ¿sí? Hará un poquito. El gráfico de score sobre las variables originales. Hiciste análisis sobre sigma. La hago sobre la matriz sigma, si no sobre la R. ¿Ok? Sí. 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 Entonces tengo una variable, ¿sí? Que los valores de esa variable por la Que son muy grandes. produce muy grande. Entonces, y vamos a suponer que esa variable... Te va a tironear, esa variable te va a tironear, pero no importa. Los scores se ponen en el lugar del gráfico que les da la cuenta. Claro, pero por eso yo quiero terminar con esto. Y tengo entonces ahora un grupo de individuos que yo después los puedo pintar con el color y el resultado que eran los hinchas de Newell. Sí. Como tenían la variable muy grande, la variable pecho frío, les da muy hacia la derecha, ponele, de ese componente. Ok, está perfecto. Ese irse hacia la derecha tendrá un significado según lo que leíste de las cargas. Claro. Pero si hay otra variable que tiene menos números, eso como cuando se proyecta, se proyecta. La proyección es la proyección. Tenías un dibujo en el espacio p-dimensional y lo estás proyectando
proyectando en un subespacio. Se proyecta donde se tiene que proyectar, exactamente. No tenés que estar pensando, para los scores, no tenés que estar pensando en qué variable es grande, qué variable es chica. Justamente eso es lo que hace la componente principal por vos. Está bien, pero entonces vos lo que me está diciendo es que estandarizar no ayuda demasiado, no aporta nada. No, es muy diferente a que estandarizar no ayuda a nada. ¿Y cómo ayuda entonces? Estoy diciendo la interpretación. Componentes principales es algo que se puede hacer. Los datos estandarizados. Los dos análisis son diferentes y las conclusiones que van a obtener pueden ser diferentes también. Haciendo un análisis no puedo pasar al otro ni viceversa, o sea, son dos análisis distintos. ¿Cómo elijo cuál hacer? Por la lógica del problema y lo que yo quiero identificar. Claro. Si yo tengo variables que son muy distintas, porque responden, por ejemplo, a unidades de medición diferentes, una cosa se midió en toneladas, la otra se midió en dólares, la otra se midió en unidades vendidas, no puedo hacer una amalgama de esas unidades diferentes que sea racional, porque no tiene nada que ver, el valor grande o chico depende de la unidad. Hay que usar R, jamás usar sigma, porque hay una lógica que me dice que tengo que uniformar la influencia de cada variable, producido ese diferencial por una cosa que no tiene nada que ver si la variable sea grande, sea chica, es por su propia unidad de medida. Ahora, si los datos son todos conmensurables, son todos medidos en la misma unidad, por ejemplo, son todos centímetros, son todos metros, son todos kilos, son todo lo que fuere. Pero hay variables que son de mayor variancia que otras, ahí tengo que decidir si me conviene usar R o si me conviene usar sigma. ¿Por qué? Porque yo ya sé el efecto que tienen componentes principales mezclar una variable con variancia muy grande y una variable con variancia muy chica. Inmediatamente la variable con mayor variancia va a tener un aporte mayor sobre los primeros ejes. Porque tiene más variancia y la componente explica la mayor variabilidad. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que entender como investigador es si esa mayor variabilidad de esa variable se debe a algo que yo quiero mantener en lo que vea en las componentes principales, o si una cosa espúrea, por ejemplo. Pero claro, lo espurio depende del razonamiento del investigador. O sea, que en definitiva las variables, lo que afecta mucho no estandarizar es que puede cambiar la distribución de las variables en los distintos componentes. Seguro, y ahí te va a cambiar. Claro. Porque el gráfico de score te va a dar diferente y la interpretación de la componente principal te va a dar diferente. ¿Por qué? Porque en el sentido de que no es la que aporta... Si son medidas, por ejemplo, físicas de una persona, una cosa es medir la altura y el peso, que seguro que van a tener mayor variabilidad porque el rango de variación de la variable es completamente distinto, y mezclarla, por ejemplo, con perímetro cefálico, ancho de hombros, ancho de caderas, que lógicamente, porque no somos una cosa así estirada al costado, somos estirados a lo alto. Por muy gordos que seamos, somos estirados a lo alto. Entonces, la variabilidad de la altura siempre es muy superior a la variabilidad del perímetro cefálico. Yo estoy haciendo un estudio de diferenciación morfológica por raza o por zona geográfica donde la gente vive.
en la altura del lugar Sí, donde... sí, Ok, depende de lo que vos quieras. claro. Voy a decir, sí, si yo lo dejo sin modificar, seguro que lo primero que va a influir es la altura de la persona. Claro. Altura y peso van a ser seguro las que conforman la primera componente principal. Y sin embargo, por ahí no es lo que más variaba entre la gente. Pero hay investigadores que dicen que eso está bien, porque la mayor diferencia al ojo está dada por la altura y por el peso. Y entonces, ¿qué hacen? Siguen por ahí agregando componentes, en lugar de pararse en la segunda componente, porque con estas dos componentes tienen el 90% de la variabilidad. Bueno, pero a mí me importa el 5% de la variabilidad porque me está demostrando las diferencias entre la forma de la cabeza de la gente que vive a no sé cuántos metros de altura y los que viven en el llano, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo arreglo eso? Leyendo alguna componente más que tenga poca variabilidad por el tipo de mediciones que nosotros le metimos a la computadora para que nos saque las componentes principales. Ahora, si yo quiero que las diferencias en perímetro cefálico pesen lo mismo que la diferencia en ancho de hombro y pesen lo mismo que la altura, y no me importa porque yo justamente lo que quiero es equilibrar las cosas y no dejar esa diferenciación por la forma del cuerpo humano, ok, entonces hago un análisis de componentes principales sobre R. ¿Está bien alguno de ellos? No. Lo que hay que hacer es justificar el procedimiento de análisis. Pero bien justificado puede ser que a alguien se le ocurra y le parezca genial usar componentes principales sobre sigma, y viene otro atrás y dice, ay, no, mira, porque eso sobre sigma me hubiera sido mejor sobre R. Y bueno, te están mostrando cosas diferentes, pero los dos son correctos, como y tienen su justificación. O sea, no hay un acuerdo global entre todos los que usan componentes principales. Sí. Hay una tendencia general de que la gente prefiere la estandarización previa en esas situaciones, pero nadie puede decir nada al que no lo hace. Sí, está bien. Y entonces, o sea, la pregunta, porque venía la estandarización, yo la quise poner como contraste, después quedó en componentes principales y en discriminante. Es otra cosa completamente distinta. Sí. En el análisis discriminante estamos viendo si aportaba o no aportaba y de qué forma la estandarización de las variables. Y qué sé yo, bueno, estábamos de acuerdo, algunos decíamos que sí, otros que no. Razones, digamos, ¿no? Entonces, esa era la pregunta, a ver cuál sería la justificación. ¿Por qué le importa a la componente principal esta diferenciación? Porque lo que vos hagas con las variables previamente, lo que pasa es que cuando vos aplicas análisis sobre R, es como que no te das cuenta, pero es como que vos lo que hiciste primero fue un centrado y un estandarizado de la variable. Sí, hiciste claro. Formación de datos y después calculaste la matriz de varianza y covarianza de las variables esa que resultó en R. Entonces, bueno, la estandarización, aunque uno no la haya hecho, se hizo automáticamente, digamos, por el proceso de calcularle los autovectores a R y no a sigma. Pero, ¿qué es lo que pretende la componente principal? Es dibujar lo que dice el espacio tridimensional, reflejarlo lo mejor que puedo, sin movimiento, sin deformación. Chupar las diferencias que se ven en el espacio tridimensional, proyectándolas
en un subespacio que pierda lo menos posible. Ahí estaba el ejercicio espejo, sí. claro, y el ejercicio de que conservar las interdistancias equivale a maximizar la variabilidad, que es lo que le impusimos a la componente principal. Entonces, una cosa es reflejar las diferencias de las variables en sus unidades originales, y otra cosa distinta es reflejar las diferencias de las variables estandarizadas. Son dos realidades distintas, ¿no? Y eso es lo que me van a reflejar la componente. Cada una reflejará o el espacio original o las sobre R, el espacio original estandarizado. Por eso es que les insistimos tanto en que, ojo, porque aunque uno no estandarice los datos previamente, si hizo componentes principales sobre R, cuando calcula los scores, tiene que usar los datos estandarizados, porque la R es la matriz de variancia y covariancia del dato estandarizado. En cualquiera de los dos casos, estandarizado o no, la componente principal siempre va a ser lo mismo. Mantener la forma de la estructura de datos que hay o en el espacio de las variables originales, cruda, o en el espacio de las variables estandarizadas. ¿Y qué hace? Intenta reducir esa visión de esa hiperelipse que tiene los puntos de los individuos, la trata de condensar y reflejarla lo más parecido a la original que puede, sin deformación. ¿Sí? Entonces, en componentes principales importa mucho mantener la forma original de la nube de puntos. Por eso la estandarización de las variables tiene como un efecto directo sobre el cambio del sistema de ejes que se producen y sobre la interpretación de las diferencias. ¿Está bien? Pero en análisis discriminante, lo que menos me importa es mantener la forma de la nube de puntos. ¿Para qué la quiero mantener a la forma de la nube de puntos? Lo único que quiero hacer es explicar por qué este grupo es diferente de este y diferente de este otro. Si yo les conservo la forma a los grupos al proyectar, tengo que conservar variabilidad. Eso lo estudiamos en componentes. Y si conservo variabilidad, este grupete va a estar abarcando un pedazo grande del espacio, porque justamente toda la variabilidad que tiene la tengo que reflejar en el espacio. Y este otro grupo lo tengo que reflejar conservando toda la variabilidad. Cuando conservo variabilidad, conservo variabilidad, conservo variabilidad, ¿qué logro? Una ensalada rusa. Una mezcla de todo. Y entonces veo ese subespacio con todo pegado, una cosa encima de la otra. ¿Cómo interpreto las diferencias entre los grupos? Para poderlo hacer, a veces con componentes principales, si hay grupos se pueden identificar perfectamente las diferencias. Pero es porque los grupos estaban tan separados que aún al proyectar conservando la variabilidad, siguen estando separados. Pero eso no es siempre. La mayor parte de las veces, si hay varios grupos, se solaparían mucho. Entonces, ¿qué hago? Uso otra estrategia para ubicar el subespacio de proyección. Deformo, no conservo la forma, deformo lo más que pueda para achicar, es como que estuviera haciendo un comprimido del grupo, en lugar de... Claro. Lo comprimo lo más apretado que pueda. Cuando lo apretaste, ¿estás conservando la forma? ¿Te importa si el dato que estás apretando está normalizado o si está en las unidades originales? Si vos lo vas a apretujar, pobrecito, ¿te importa que esté planchadito? No te importa la plancha. Te importa
achicarlo. Claro. Entonces, la estandarización servirá para algo. Y para mí no sirve en el resultado, pero da una comodidad cuando se analiza la de discriminante, como para tener como un sentido de cuáles son la variable, de acuerdo a los coeficientes, yo puedo tener una idea rápidamente que está siendo más importante para ubicar a un individuo a lo largo del eje del FLD. Pero es como una comodidad. Para eso sí me hace falta. Para eso sí tengo que tener cuidado. Claro, claro. Y entonces ahí yo les dije, tienen una de dos soluciones. O aunque no les sirve de nada, estandaricen los datos originales. Porque entonces cuando los estandarizan, para discriminante no les sirve eso, para nada, una estrategia totalmente inútil. Pero bueno, si yo estandarizo el dato, cuando lo apretuje, cada variable va a tener igual peso que la otra. Porque estoy apretujando todas cosas homogéneas. Pero como no me importa, porque lo voy a apretujar, no lo apretujo. ¿Para qué voy a hacer ese trabajo previo? ¿Por qué? Porque acá en discriminante no es cuestión de cambiar una sigma a una R. Acá no le tengo que sacar los autovalores y los autovectores a una sigma. Entonces, que yo pueda, como en componentes principales, me olvido de la estandarización ni la pienso y hago la cuenta sobre otra matriz. Saco los autovalores y los autovectores de una R en vez de una sigma. Eso no existe en componente principal, en análisis discriminante. Si ustedes quieren uniformar la unidad de medida previo al análisis, tienen primero que hacer esa transformación, borrar la matriz original y trabajar con una matriz de datos estandarizada, que de última una cuenta matricial, o sea que no pasa nada, que la tenían anotada como paso de una X a una Z. Con una cuenta matricial se puede hacer. Entonces aplico análisis discriminante y los autovalores de esa W a la menos 1 por D me van a separar los grupos. Cuando los interprete, como son las variabilidades entre y intra de datos homogéneos, se leen con los coeficientes, porque cada cual pesa lo mismo en la combinación lineal. Pero si yo no hice ese trabajo al principio, lo toca hacer a posteriori. Para la discriminación, para el dibujo de los centros y todo eso, está todo bárbaro. No necesito la estandarización. Pero para hacer la interpretación, como esos autovalores están multiplicando a las distintas variables, tengo que pensar que esas variables tenían una distinta variancia. Entonces puede ser que cuando hice el apretujado, la que tenía una mayor variancia quedó más distendida que la que tenía una variancia más chica. No sé. Entonces lo tengo que tener en cuenta, y lo tengo en cuenta estandarizando no a las variables, sino a a los coeficientes. A los coeficientes. Sí. Hacemos, es que es como hacer una estandarización a posteriori. Y entonces, en lugar de leer, si los datos eran todos conmensurables, puedo leer la combinación lineal tal como está, la que tiene coeficiente más grande, la que tiene más peso, la que tiene coeficiente más chico es la que no importa, como si nada. Pero si las variables originales tenían variabilidades muy diferentes o estaban medidas en distintas unidades de medida, habría que hacer una estandarización a posteriori para la interpretación
de por qué este grupo se fue para la izquierda. Se fue para la derecha. Sí. ¿Se entendió? Gracias, Marta. Sí. ¿El resto? Sí, Marta, gracias. Gracias, Marta. Nos vemos el viernes. No, ¿Qué otra mentira. pregunta? Otra. Sí, Facundo. ¿El ejercicio 2 de qué? ¿De discriminante? El ejercicio 2 era el de construir las... Larguito ese, ¿eh? El de la función cuadrática. No, es una pavada. Es una cuenta, un ejercicio de álgebra. Sí, hay que hacer cuentas, pero digo, bueno. Pero no se maten en hacer las cuentas. Abran todo y vean que no se puede condensar en una lineal. Solo hay que abrir. Nacho, y lo hice detallado para que se entienda, che. No lo hice mal. ¿Te van a matar ahora? Pásamelo que yo no lo hice todavía. ¿Los hiciste hacer muchas cuentas? No son muchas cuentas, ¿eh? Lo único que hay que hacer es la distributiva en esas dos formas cuadráticas. Que le queda la recta de dos formas cuadráticas. Lo único que hay que ver es que no se simplifica nada. ¿Hay alguna otra? No, a ver, lo que habíamos... En esa distributiva no se maten tratando de encontrar qué cosa se puede juntar con tal otra, porque es lo mismo. Véanle la estructura y fíjense que las X que va a ser una función que tiene. Una función, una combinación lineal que tiene términos cuadráticos en todas las X, términos cruzados de la X con la XJ y términos constantes. Con haber llegado a una expresión que tenga X por X traspuesta, ya con eso podemos decir que es cuadrática. Claro, exactamente, y si te queda X por sigma por X traspuesta, eso es cuadrático. Es que queda eso. Pero sí. Claro. Por eso no es mucho trabajo. Lo que pasa es que cuando las sigmas son iguales, eso se anula. Se cancelan, claro, porque queda uno positivo y uno negativo. Y en el caso del cuadrático, no. Eso solo era una distributiva, no era tan largo. Una preguntita, cuando vos multiplicás una probabilidad por una función de probabilidad, no me acuerdo eso donde lo habíamos visto, ¿qué es eso? Una probabilidad. Pi I, que viste que haces pi 1 como sí, pi 1 por F. Es como ese producto por el pi 1, es porque yo les decía que a veces cuando uno está haciendo clasificación, alguno de los dos grupos tiene una probabilidad marginal más grande de ser porque es un grupo mayor o porque en el ejemplito de las larvas, no sé, ¿lo habían hecho ustedes, María Susana, en la práctica, el de las larvas? No lo hicimos en la práctica, la larva de los mejillones no. Entonces, me parece que yo no me acuerdo si estaba en las diapositivas mías. En la práctica, en el último ejercicio, que no me acuerdo sobre qué era, yo y comentamos cuando la probabilidad a priori es diferente porque uno lo sabe de antemano,
cómo cambiaría y cómo poner en el procedimiento, eso lo hablamos. Claro, Yo lo porque que- yo- es, yo lo que esto- voy- se- Yo lo que voy que cuando empieza todo esto de usar discriminantes como una forma de clasificación, empieza Sí. con que uno tiene una función de distribución de probabilidad combinada que es igual. Pi1 y Pi2 son la probabilidad ¿eh? Sería Pi1 sí, son las como probabilidades a priori. Son las Claro, probabilidades a suponete priori que la, del grupo 1 y el grupo 2. claro, que la clasificación sea, suponete que la clasificación sea que es una enfermedad en unas plantas, ponele, que ataca y cuando ataca la planta crece menos, las hojas son más chiquitas, pero para definir si esa enfermedad está realmente presente, vos tenés que hacer un análisis bioquímico que es muy caro, con un reactivo de qué sé yo, y aplicar algún, qué sé yo, algún remedio para eliminarlo. Si no existe ese hongo, ponele que fuera una cosa así, puede ser nocivo a la planta. Entonces, vos lo que querés es una regla de clasificación que en función de las medidas de la planta, de algunas de las que se ven afectadas por ese hongo que detiene el crecimiento, primero hacer una selección de plantas, eligiendo algunas que tengan esa enfermedad y otras que no tengan la enfermedad. Y le medís todas esas variables. Y con eso querés construir una regla de clasificación para poder estimar la chance de que una planta futura esté enferma o no sin hacerle el estudio bioquímico. A esas que tomaste para la muestra, les tuviste que hacer el estudio para confirmar que realmente estaban con esa plaga o no estaban. Pero vos sabés, a priori, que si esa enfermedad se presenta en un cultivo, no afecta por igual a todas las plantas. Afecta a lo mejor a un 20% de las plantas. Entonces, cuando vos haces la clasificación, vos ya estás esperando de antemano que la chance de que una planta cualquiera esté enferma sea el 20%. Claro. Y el otro, la sana, es el 80%. Entonces, vos lo que estás, y después, de esa probabilidad, hay ciertas características que son las que vos estudiaste que te van a como a afirmar con mayor certeza de si esa planta está enferma o no está enferma. Entonces, lo que vos estarías agregándole es esa probabilidad a priori, sin mirar nada, sin medir nada. Cualquier planta tiene una chance del 20% de estar enferma y del 80% de estar sana. Entonces, tengo en cuenta eso. Y después tomo las mediciones y lo que calculo es la probabilidad. La probabilidad de esa es como la ordenada sobre una densidad, no es una probabilidad. Sí, está bien. Son todas variables cuantitativas continuas en general, a menos que... Ah, eso voy a dicho. O sea, cuando dice la No es una la probabilidad. FX, no es la f de x, sino que sería la altura... Es la f de x. Es la f de x. Pero si la f de x es una densidad... Si es una densidad, sobre un punto cualquiera, la probabilidad es nula. Pero lo que está en cuenta es de si es un punto central de la distribución o un punto extremo de esa distribución. Entonces, ¿qué mira? La ordenada de la densidad. Entonces, aplica la probabilidad a priori de pertenencia por la probabilidad de que esa planta, por la ordenada, que le correspondería a la densidad de las plantas. Que tiene una proporción con la probabilidad alrededor de ese punto. Exactamente,
con la... Está bien. Eso no es en realidad, estoy multiplicando la probabilidad por un número, en realidad. Por una ordenada, sí, por un número. Sí, es eso. Por Una un número va a ser mucho más alto en esa planta si la planta estaba enferma, por ejemplo, y va a ser más bajo si la planta estaba... Y eso está asociado con la densidad, con la masa de probabilidad, pero tendría que considerar un intervalito. Entonces, no vale la pena integrar. Se podría integrar en un conjunto de poca amplitud y hacer el valor de la integral, que sería una probabilidad de alrededor de esos valores. Está bien, está bien. Pero no tiene sentido, porque eso va a ser más grande si la ordenada es más grande y más chico si la ordenada es más chica. Entonces usa la ordenada esa, nada más. Y Marta, relacionado a esa misma fórmula, también otra cosa que menciona como un factor es el tema de las consecuencias de los errores, digamos, del costo del error, algo así menciona, en Peña le llama. A mí lo que me queda ahí picando como pregunta es, si algo tiene un error muy grande, disminuye la probabilidad de que un elemento vaya a esa población, digamos. Es como que si alguna de las dos poblaciones tiene un costo muy grande de equivocarte, entonces hay menos chance de mandarlo. Eso significa que si vos tenés un error muy grande en una de las dos, directamente no vas a categorizar individuos por esa población. No, sí, pero estás penalizando el hecho de la pertenencia. Ahí podría ser, por ejemplo, qué sé yo, una cosa que apliques que sea nociva para la salud, por ejemplo. Entonces no querés de ninguna manera asignarlo a ese grupo que estés muy seguro de que está enfermo. Entonces, te cuesta clasificarlo como enfermo. Y entonces, ¿qué haces? Disminuir justamente la chance de la clasificación en el grupo enfermo. Es el efecto que estarías buscando, justamente, penalizando la pertenencia al grupo que por alguna razón sea peligroso o costoso o qué sé yo, o no sé. Esto no es una cosa que se use demasiado, ¿eh? Se puede... No, porque claro, el mismo libro en realidad lo termina, digamos, cancelando, digamos, lo termina tratando y Inclusive, yo no me directamente con acuerdo. de distancia. ¿Vos te acordás, María Susana, de poder incorporar un costo en el SAS? Yo no me acuerdo de eso. Yo con el SAS, específicamente, como no lo trabajamos, ¿viste? No me acuerdo, pero en el libro de Sharma, en el apéndice está, y capaz que, como viste que el Sharma, o en el SPSS o en el SAS, claro, capaz que en el SPSS lo pueda hacer. SAS me parece que directamente no lo tiene programado a eso. Si lo quisiera hacer, lo tendríamos que poner a mano. Claro, a lo mejor con un propio YML del SAS y después... Por eso hay que programar algo, hay que hacer algo. Pero porque a lo que me refiero es que si SAS no lo incorporó, es porque no se usa mucho, porque si no, SAS tiene los más mínimos detalles que puedan tener todas las técnicas de lo que sea, todos los avances, los Claro, tiempos. yo lo que no sé estas últimas versiones, la 9.4, todo eso que tenemos en la facultad, si la incorpora. Claro, no lo sé. No, pero no es una cosa sobre la que se hable demasiado, esa tampoco, no es un tema Mi nuevo. pregunta iba a eso, digamos, en la práctica del día de mañana uno está aplicando la técnica, eso más que nada, no se usa demasiado, sería la respuesta, me parece, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la mayoría de las investigaciones, a lo mejor porque no hay costo, por eso no se usa, pero si realmente es un experimento destructivo y cada una de las pruebas sale muy caro, en ese caso habría que considerarlo. Sí, pero uno le hace ruido que es como que condicionás los resultados según te dé miedo las consecuencias. Sí, pero justamente ese es lo que querés hacer. No, eso no te tiene que hacer ruido, porque es justamente la intención de agregar un problema de costo. Eso es muy típico en muestreo, por ejemplo. Claro.
Pero, viste, eso siempre hay que ver con lo que uno está trabajando. Hay que ver el problema real, pero es raro encontrar algún problema, digamos así, en medio de lo que a mí nunca me tocó encontrarme con uno, donde exista este problema, digamos, de que sea muy costoso por algo que a veces no es solo costo económico, ¿no? Es costo de peligro o algo por el estilo, o ponerle que tengas que irradiar algo con una cosa que puede tener consecuencias graves si es que vos clasificás al individuo o a la planta o al animal en ese grupo. Bien. Entonces ahí es como, lo que vos es que lo que querés hacer es justamente eso. Que querés asegurarte, en lugar de verlo como penalización, tenés que mirarlo como asegurarte que el individuo que quede clasificado en ese grupo realmente sea un individuo que tiene que estar clasificado. Claro, sí. Bueno, pero a lo mejor en esos casos, en lugar de jugar con el costo, uno podría jugar con la probabilidad de pertenencia de un grupo al otro. Es que termina afectándolo, porque uno le aplica un costo muy alto y la probabilidad de que pertenezca baja, digamos. Entonces, justamente la probabilidad de categorizarlo para ese grupo termina siendo menor. Al multiplicar por eso Claro, sí. Depende. Paréntesis que nombraron y me acordé. Marta, las diferencias en R que estaban viendo en el cálculo de componentes es porque una de las funciones que usa estima las variancias dividiendo por n y no n-1. Hay toda una página al respecto. Y hay otra función que está corregida. Pero claro, de todos modos eso me daría exactamente lo mismo. El SAS divide por... Pero no puede por ser eso. n-1, porque cuando lo uses da igual. El SAS divide por n-1. Sí. Pero... Y el R divide por n, pero lo vas a tener en el segundo decimal la diferencia. No puede. Sí, me quedé en la clase que habían mencionado que daba diferencias y nada, como no debería, me había quedado ahí. No, idénticos resultados no, pero cuando tenés el tamaño de muestra más grande, casi eso ni se nota. Claro, no. Eso seguro que no es un... No es una característica del cálculo de las matrices de variancia y covariancia que pueda afectar a la interpretación de las componentes. Seguro. Para nada, ni te cambia el signo, nada. Seguro que no. Ahora, si quieren, yo la última consulta que tenía que ver con la relación que hicieron entre la pregunta 4 del TP2 a la 4 del TP1, entre usar componentes o usar la función de el análisis discriminante para caracterizar una población. A ver, yo entiendo que en componentes la salida que uno tiene es qué peso tienen las variables para caracterizar a los diferentes individuos, ¿no? Uno mira el gráfico de cargas, puede conocer qué variables son las que más diferencian a los individuos y mira los scores y mira cómo se agrupan y después, bueno, tienen los metadatos para ver si tienen alguna característica más, ¿no? Y me parecía mejor que discriminante, que me sonaba más a intentar caracterizar un individuo dentro de un grupo, digamos. Pero los muchachos no estaban muy de acuerdo. Les iba a preguntar. En esa pregunta, en realidad, quiero que piensen. Porque si yo hablo... te da la respuesta. Claro. Porque esa pregunta me importa más que razonen que encuentren una respuesta correcta, porque en realidad no sé, son las cosas como que podemos tener distintas opiniones, pero en ese razonamiento... Ese es el problema del grupo. Bueno, pero creo que tienen que fijarse en los objetivos de cada una de las técnicas, y ahí creo que van a descubrirlo. Pueden opinar diferente siempre y cuando justifiquen lo que piensan.
Me parece Ok. mucho más valioso esto que están haciendo. Discutan entre ustedes, me parece perfecto, no tiren nada por la cabeza. Pero me parece mucho más valioso eso y no se Hay preocupen insultos, tanto por hay insultos. encontrar la respuesta correcta. Bien, bien. Ok. O sea, ustedes tienen que pensar en qué vieron de utilidad en cada técnica y frente a la pregunta, bueno, ¿cuál les parece que es la más adecuada y por qué? Es esa discusión, quiero que no tienen derecho de decirme cualquier cosa mientras lo justifiquen. Y si no se ponen de acuerdo, pongan las dos cada una con su respectiva justificación. Ah, si están en un grupo, perfecto, muy bien, María Susana. Si están en un grupo y no se pongan de acuerdo, se pongan, no van a hacer un trabajo aparte para poner esa respuesta. Solo pongan las dos Hacemos esa respuesta la entregamos por separado. Si no, No, pero cada uno hace su descargo y después se charla, lo charlamos todos juntos. Y esa es la forma de enriquecer y de aprender. Justamente, esa es la intención de las preguntas, es un poco eso, que ustedes revisen y razonen las distintas cosas que vamos viendo y hagan su propia elaboración respecto de la utilidad, de la aplicación, de la interpretación de las técnicas. Esa es la idea. Ok. Yo tengo una ¿Cuál de consulta. las- Una consulta sobre la 3, que había que calcular funciones discriminantes de las flores de iris, ¿no? Sí. Teníamos una misma matriz de varianza y covarianza. Y bueno, ahí estuve revisando un poco el libro, ahí cómo se podía calcular cuando las funciones discriminantes, bueno, que calculaba primero las dos y después la otra la podía calcular en función de las dos que habías calculado anteriormente y demás. Y en el libro hace como algunas suposiciones fuertes, o sea, te dice las probabilidades a priori son las mismas. Las variables tienen distribución normal, dice también. O sea, Probablemente esas cosas se conozcan de esos datos, ¿eh? No sean suposiciones solamente, sino cosas que se han verificado. Por el tipo de problema, yo personalmente no las verifico, pero puede ser que si alguien lo dice, no sé si es que lo toman como supuesto, pensemos que, sino que han sido verificadas esas cosas. claro, ok, Porque pero es un conjunto de datos donde yo no dudaría que pueden ser normales multivariadas. Me parece de lo más lógico que lo fueran. ok, entonces está bien, ¿no? Porque yo había planteado mis ecuaciones, pero en función de esos supuestos, ¿no? De probabilidades iguales, de probabilidades a priori Y lo de iguales. probabilidades a priori iguales también debe ser algo que se sabe, porque se debe saber la densidad de esas variantes dentro de ese tipo de plantas. Digamos, de un problema botánico, no sé nada de eso, pero un problema botánico muy discutido desde los años 50 o antes. Ese ejemplo es un ejemplo del libro de Anderson, y el libro de Anderson de multivariado debe ser más o menos del año 50 y pico. Sí, O sea, eso es lo que iba a decir, que es un conjunto de datos, eso del iris, muy trabajado de allá del año 58. Un clásico. Claro. Y como O sea, clásico muchas veces se toma como referencia para probar nuevos métodos. Bueno, se mira respecto de lo que dan los métodos usuales con las iris versicolor y las virginicas, esas. O sea que si te está diciendo algo así, debe ser porque está testeado eso, no de ninguna manera. un poco No era que la calcularan, ¿eh? sí, un poco pues nosotros tenemos el vector por ahí de las medias y cosas así, pero cuando yo leí el libro de Peña más que nada, sí, un poco que la teoría, digamos, arriba una solución con funciones multivariadas normales, con igual de matriz de covarianza, que bueno, ahí en el ejemplo
la matriz de covariancia igual ya lo dice, o sea, ya lo dice, es igual. Entonces, bueno, no, quería estar seguro, digamos, que podía entender que eran distribuciones normales y que eran probabilidades a priori bueno, iguales. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es completar digamos, la respuesta diciendo qué cosas lo llevaron a plantear una u otra solución. Sí, yo puse ahí, anteriormente, se asume que, por ejemplo, ¿no? Las variables tienen distribución normal, que la Eso después lo vemos. Bien, bien, bien. Pero se puede justificar. Por eso digo, de los trabajos, no nos importa si son más cortos, mejor, no queremos mucha, pero ustedes tienen que saber tomar una decisión de análisis y saberla justificar. Pero en corto, ninguno de los ítems que les hemos propuesto hacer tienen la pretensión de que ustedes hagan mucha cuenta, mucho desarrollo. Son cosas que se hacen normalmente en pocos pasos o con poco esfuerzo de desarrollo. Lo que importa ver es el mecanismo de razonamiento frente a los análisis de datos multivariados. Claro, es cómo lo justifican. Claro, y la justificación, si toman tal decisión, ¿por qué? Si toman tal otra. Y acá no se hagan problemas de que las soluciones a las que estén arribando no sean uniformes. Porque pueden no serla, eso en los exámenes vienen por ahí los alumnos y dicen, no, yo tal lo contesté mal. Decir que lo contestaste. Porque fulano cuando salí me dijo que él había puesto tal y tal cosa. ¿Y por qué? La respuesta del otro tiene que estar bien, la tuya estar mal, o las dos pueden estar correctas o las dos pueden estar mal. Marta. Sí. Habla, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Te quería hacer una consulta, porque el otro día con María Susana, yo creo que había entendido mal, ella nos decía que teníamos que entregar el TP2 este fin de semana, y yo había entendido que teníamos 2 semanas desde que entregábamos el anterior. Sí. Habíamos quedado 2 semanas después que se terminaba cada técnica, yo te había dicho, Alan. Claro, totalmente, por eso digo, pero yo había entendido otra cosa. Y les paso a argumentar por qué. Porque en realidad yo no pude pensar en digamos, en discriminante hasta que no terminé el anterior trabajo. O sea que empecé esta semana, porque lo entregamos el lunes, el domingo de la noche. Con lo cual, yo quería preguntarle si era posible entregarlo, o sea, 2 semanas a partir de que entregamos el trabajo, porque en realidad los límites los estamos poniendo nosotros con nuestra disposición a agarrar cada tema, y no las clases cuando se terminan de exponer. ¿Se entiende lo que quiero expresar? No, se te corta mucho, pero la idea la entiendo. O sea, no hay problema de extender un poco el plazo si no llegaron. La idea nuestra de hacer esta mecánica de trabajo es que ustedes vayan estudiando los temas a medida que los vamos dando. Porque si no, se hace un cúmulo de, miren ustedes las dudas y la duda que están teniendo con 2 técnicas solamente. Teníamos que llegar a 6, yo creo que vamos a llegar a 5 nada más. Y cada una tiene sus particularidades y sus aristas Entonces, si esto uno lo estudia sin ir masticando un poquito cada tema, se te hace una ensalada rusa. No, justamente. La idea es entenderlo cabalmente, entonces, para esto, o sea, y además tuvimos un problema que nosotros no supimos comunicar, que fue que cuando empezamos las clases, ustedes suponían que nosotros empezábamos como libres y estábamos por entregar un trabajo práctico de la materia anterior. Entonces nosotros no empezamos, o sea, hubo gente, por ejemplo yo, que no pudo tomar de antemano el resumen que vos enviaste.
esa semana porque yo estaba haciendo el trabajo práctico para entregar el anterior. Por ejemplo, ese fui yo. Entonces yo empecé con la idea de que seguramente ustedes propusieron de que leamos anteriormente una semana el resumen que habían presentado, que bueno, no dispuse el tiempo hacia eso. Entonces esa semana la vengo retrasando concretamente. Pero bueno, a mí me parece porque yo no voy a entregar algo sin entenderlo del todo. Alan, hay una cosa, acá no hay alguien con un látigo o una pistola. Bárbaro. No, ¿sabés lo que pasa, Marta? Que en la materia anterior tuvimos un castigo de puntos si no entregábamos. Que lo tuvimos que salir a decir, bueno, que paren un poco porque en realidad no nos están dando los tiempos, y lo pedimos así en un mail, yo lo escribí, porque nos sacaban el 10% de la nota frente a un retraso. Yo entiendo que ustedes no tienen esa dinámica, pero solamente les quería decir que a mí me interesa aprender por completo los temas que estamos viendo, y si me apuro a entregar algo que no termine para pasar de tema, no lo voy a entender. Sí, es totalmente comprensible. Yo hice la maestría y, por ejemplo, teníamos un horario, era las 10 menos 10 de todos los viernes, había que entregar el práctico, eran 10 minutos antes que comenzara la clase, y en aquel entonces empezaba a las 10 de la mañana, y si no, te quedabas afuera con el práctico. Es decir, cada docente pone su regla. Marta y yo no estamos de acuerdo en eso. Nosotros queremos saber que el alumno entienda la materia, siempre tuvimos eso. De hecho, yo lo veo, por eso también se los pregunto con la misma flexibilidad. Yo en realidad quiero un poquito más de tiempo. Alan, nosotros estuvimos charlando mucho con Gaby también antes, porque entendemos que esta forma de desarrollo de las clases también es más difícil. Absolutamente. Para todos. Para todos, para nosotros, llegar hasta ustedes, para poder hacer, porque a veces es una estupidez, que vos agarraste un lápiz y un papel y le hiciste una fórmula que no entendía delante de los ojos y te llevó 2 segundos y aclaraste todo. Y acá es un bodrio. Fantástico. Yo además entiendo, Marta, que ustedes como docentes propongan un cronograma para que la gente no se atrase. Yo, por ejemplo, digo desde que estoy al día con la carrera y por eso, lo más mínimo retrasarme. Por eso nosotras planteamos, y eso lo hablamos con Gabriela desde el principio, de que íbamos a ir más lento, porque nosotros no queríamos tampoco abarrotarlos de temas sin darles tiempo para masticar. Y por eso ha sido esta propuesta que hemos llevado a cabo de hacer con algún intermedio que les permita a ustedes dedicar esas horas a avanzar en los prácticos, y por eso estamos usando esta mecánica, que no la usamos nunca. No, lógico. Bueno, listo, gracias. Y si hace falta, y después de correspondencia hace falta, suspendemos el otro fin de semana y nos corremos una semana más, ya está. Eso está como acordado. No, lo que pasa es que también es cierto que yo no estoy hablando solo por mí, y en ese sentido, no, digamos, lo que quiero decir, quiero tener la flexibilidad de poder ser yo el que diga el tema lo tengo comprendido, no tomándome un tiempo sideral, tomándome unos días más para terminar de redondearlo. Pero eso, nosotros ponemos una fecha, inclusive en la página, como para ordenar, porque si no pongo fecha de finalización, no me cierra el espacio de comunidades. Pero sí, estamos entre gente grande, o sea... Estoy totalmente de acuerdo, Marta, por eso lo planteo. No hay... O sea, nosotros tenemos interés en que ustedes aprendan y estamos tratando de darle todo lo que sabemos y todo lo que podemos para que ustedes desarrollen bien. Te agradezco mucho. Y bueno, y si ustedes necesitan una semana más, porque no terminamos, nadie les va a decir nada, no les vamos a contar nada.
Acá Soledad pregunta eso, dice, entonces nos podemos tomar un poquito más de días. Sí, pero no se tomen vacaciones. No abusen de nuestra confianza. No, eso sí lo digo en general. No se tomen vacaciones, que va a ser diciembre y vamos a estar corrigiendo. No. Puedo. Y por ahí después que pongan una nueva fecha y para que así no queda liberado. Sí, yo lo intenté hacer la otra noche y se ve que lo puse mal, porque se ve que estaba medio dormida y y era como extenderlo, pero lo hacemos, sí, así lo pueden ir tranquilo. Bueno. Una pregunta. Cuando que esto se plantea en discriminante y también pasó en componente, ¿no? Cuando estamos buscando los ejes de proyección, que estamos buscando los autovectores, y primero sacamos los autovalores y después vamos a los autovectores. Sí. Cuando querés pasar al segundo, ya sea al segundo componente o al segundo FLD, sí. Se plantea así como que se hace en forma consecutiva. Pero en realidad no volvés a plantear la maximización, ¿no? Vos lo que haces es cuando resolvés. Sí, volvés a plantear sacás todos los autovalores. Claro, pero es como volver a plantear la maximización. Lo que pasa es que la ecuación será la misma. Al ser la misma ecuación, la misma. Ver al mismo. Entonces, porque la ecuación sea la misma. Claro, incluso en componente creo que yo le hice 2 pasos, porque cada componente 2 pasos, sí. Gente. Función lineal discriminante, como no pide incorrelación ni pide, entonces claro. Es más directo el que es la misma ecuación, pero en componente se puede demostrar que aunque yo siga agregando condiciones, ortogonalidad entre todos los ejes, que cada vez funciones, ese sistema más grande termina siendo el mismo sistema que en el primer paso. Entonces tengo que volver a la misma solución, pero ya los valores mayores de los autovalores ya los usé, entonces caigo usando el que sigue en orden descendiente de magnitud. Es como que lo hago consecutivo, pero en realidad tengo toda la solución en el primero. Sería, ¿no? Y claro, una vez que demostraste eso, claro, te das cuenta que la primer solución que encontraste, todas las soluciones te dan los ejes. Te hago otra pregunta. Yo tiro preguntas, si alguien puede interrumpir. Cuando en discriminantes haces la matriz que sería la W a la -1, o sea, la inversa de la within por la between, ¿no? Esa matriz, ¿qué sería? Una matriz de cocientes entre... no tengo la menor idea. No tiene un significado esa matriz, no importa, no es algo que me represente algo estadísticamente. Si querés la podés hacer. Sí, me quedaría, yo lo que veo... Plantea una W, invertila, fíjate cómo te quedan los elementos de la inversión. Por eso, bueno, eso es como sumatoria de cocientes. Y después no contás si tiene algún significado. No, pero no voy a poner. Yo lo que quería saber si tenía alguna interpretación estadística que importaba, no. O si tiene un nombre. Alejandro, vos querías saber si tiene un nombre. No, yo la verdad que me desayuno que viendo álgebra que hay muchas cosas que son interpretación estadística. Y esta quedaba como una matriz B genérica, ¿no? No, el determinante de la W tiene un significado y es más, hasta de variancia generalizada. Sí. Pero la inversa de la W no tiene significado. Y ahí iba a la otra pregunta. Cuando vos haces, justo me engancha con lo que decís, porque cuando vos haces el determinante y la traza de la matriz de variancia y covariancia, ¿no? Sí. Y la traza es la suma de las variancias, pero el determinante es la variancia generalizada. Y en términos de variación de los datos, no veo qué es una cosa y la otra. Es el volumen del hiperparalelepípedo, qué sé yo, cómo se llama. Te lo explico en dos variables. Está bien,
Sí, no, en dos variables, dale. En dos variables es como que fuera la superficie de un paralelogramo que tiene por lados a las variancias de las variables. Por eso, como la forma es un volumen en el hiperespacio de una extensión, de un hiperparalelepípedo, es como si fuera Claro, un... pero por eso, en dos dimensiones el discriminante es el volumen ese, ¿no? El discriminante es el Claro, volumen. bueno, en dos sería la No, el superficie. volumen, el área que forman las dos componentes en dos variables. Por eso se le llama variancia generalizada, porque viste ese dibujito que yo les había hecho en el primero del significado de la gráfica. Sí. ¿Viste En la primera clase. que cuando vos dibujás a la variable en el espacio de los individuos, el largo del vector que representa a la variable es proporcional a la varianza, al desvío estándar de la variable. Si vos tenés dos variables, tenés que armar el paralelepípedo que las une y sería la superficie. Eso es lo que es el determinante de la W. Entonces, como es una superficie que tiene por lados a los desvíos estándares y por ángulos a los cosenos que representan a la asociación entre las dos variables, intervienen los elementos de la W, los estándares y la correlación. Y la superficie de ese paralelepípedo es igual al determinante de la matriz de variancia y covariancia. Y cuando vos pintas de dimensión, te queda un hipervolumen de una figura que sería algo así, como un hiperparalelepípedo. O sea, se llama variancia generalizada por Claro, eso. Porque... Pero también, por ahí la pregunta más abstracta. Como en términos de magnitud de variancia, ¿la variancia generalizada es más variable que la variancia total? Son dos aspectos de la variabilidad. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes, que Sí. describen aspectos diferentes de la variabilidad. Seguramente que si las variables son variancias más grandes, el hipervolumen va a ser mayor. Pero el hipervolumen tiene en cuenta no solo a las variancias, sino a las correlaciones. Y cuando vos haces la traza de la sigma, a las correlaciones te las olvidaste. O sea, no tiene nada que ver. Lo único que puedo decir es que son las dos más grandes a variancia más grande y las dos más chicas a variancia más chica. Pero no puedo pasar ni de una a la otra, ni tienen una relación funcional entre los dos, porque dependen de diferentes cosas. Claro, por eso es que el determinante depende. El determinante es una medida mucho más compleja. Claro, mire la variación, pero también el grado de Ten en cuenta el dependencia ángulo, lineal porque el entre las variables. paralelepípedo es como el, ¿cómo se llama? El paralelogramo. No, el paralelogramo tiene pareja, pero es como que puede ser como un rectángulo aplastado. Está bien, está bien. Entonces, el aplastamiento del rectángulo depende de las correlaciones entre las variables, entonces el volumen también se altera. Por eso. Lo acuesto más, por más que los lados sean más grandes, la superficie va a ser más chica que si lo estiro menos. Está bien. La traza, como medida de variabilidad total, no tiene en cuenta las correlaciones. Claro. No, Las es una medida correlaciones, las correlaciones sería como que hay variancia compartida y eso está contemplado dentro. ¿No? Que hay variancia compartida, eso es lo que sería diferente. La traza es la variancia, la suma de la variancia pura. De Es solo variabilidad, no tiene en cuenta las correlaciones. Por eso es más completa la medida determinante de variancia. Y después en la última clase, vas a ver que lo vamos a usar como una medida de homogeneidad adentro de un grupo o de heterogeneidad entre grupos. Es una medida que se usa mucho, pero también se
usa la trace, se usa la W a la menos 1 por B. Son distintas miradas que inciden sobre la homogeneidad de un conjunto de observaciones multivariadas o la heterogeneidad de un conjunto de observaciones multivariadas. Marta, Gracias. tengo dos De nada. consultas. ¿Otras más? Hola. Dos consultas que son sobre las variancias. Una consulta. ¿Puede bajar el silenciarse, María, por el micrófono? Entra mucha rebote. Gracias. Marta, sí. Dos consultas. Una, si tengo dos matrices de variancias diferentes, ¿se puede caracterizar con discriminante? Y usás un cuadrático. Esa era la parte, o sea, yo lo que pensaba es que... Usás un cuadrático. pero no es bueno para caracterizar. O sea, ahí puedo hacer clasificaciones, pero caracterizar no. Claro, casi te diría, depende de la forma de la función cuadrática, ¿no? Porque podría ser una función cuadrática generosa que tuviera una estructura que te permita identificar, pero ni siquiera es válido el concepto de más grande o más chico que con un cuadrático. O si vos tenés una cosa así para diferenciar, o sea, no te vale el más grande o el más chico, porque depende de las distintas dimensiones. Entonces, Pero no es que proyecta, digamos, la variación completa no tendría distintas proyecciones para distintas variables. O sea, yo lo entendía sobre las variables a eso. O sea, para mí no se podía caracterizar por el tipo de proyección que genera sobre las variables y que son distintas en sí. Pero no lo razoné sobre la parte cuadrática. Ahora lo veo sobre la parte cuadrática, sí. Y me cierra más. Eso que vos decís incide sobre la cuadrática discriminante. Eso ya se chupó, la forma de las variables la chupó la función discriminante. Bien. Ahora que yo tengo la función discriminante, ¿cómo es el juego de la caracterización? Porque como hay una separación lineal, entonces yo digo, lo que está a la derecha de algo le pasa una cosa y a la izquierda de algo le pasa otra. Exactamente. Suponete que eso que te separó, según si era mayor o menor que 0, ahora ya no es lineal, es algo cuadrático. Sí. ¿Cómo analizo qué estructura de las variables hacen que eso sea más grande o más chico que 0? Claro, no se podría hacer una clasificación. Bueno, clasificación sí, lo que no se puede hacer es una caracterización. Una clasificación perfecta. Sí, clasificás perfecto porque diferenciás. Hago la cuenta y lo saco, pero para la caracterización, ¿qué valores de las variables son los que hacen que esa función cuadrática sea más grande o más chica que 0? Está bien. Y la segunda pregunta. Si uno está trabajando con una matriz sigma en comparaciones de a pares de variables y está comparando más de dos variables, cada juego de comparación para trabajar de a pares, ¿hay que tocar en cada comparación la matriz sigma? ¿Hay que cambiarle datos a la matriz sigma cuando uno compara de a pares? No, porque se está haciendo discriminadores lineales. Eso te obligó a haber probado que las matrices de variancia y covariancia son más o menos parecidas. Si no, no tendrías que estar aplicando un discriminador lineal. No, pará, porque separé son dos preguntas distintas. Una era si las matrices de variancia y covarianza eran distintas, y esta es, con una sola matriz de variancia y covarianza, y estoy trabajando con más de dos variables y comparando de a pares. Pero las variables
¿qué tienen que ver con la cantidad de matrices de varianza y covarianza? Perdón, no de variedad, de poblaciones. Estoy comparando más de 2 poblaciones. Ah, sí. Y tengo, perdón, me confundí de término. Si estoy comparando más de 2 poblaciones y tengo matrices de varianzas y covarianzas, pero comparo de a pares las poblaciones. En cada comparación, ¿se modifica la matriz de varianza y covarianza? No, si estás haciendo el lineal, no. Porque la matriz de varianza y covarianza ya la amalgamaste y estás trabajando con una sola. Bien. En discriminante lo primero que se hace Sí. es chequear si ese supuesto de matrices iguales, y si no se cumple, que se cumpla, ¿no? Y si no se cumple, probablemente por el problema de la caracterización, por eso yo les di un montón de tips, de que si uno se asegura de que los tamaños de muestra sean grandes, si no hay gran cantidad de variables, hay un montón de tips que están sobre el final de las diapositivas, que fue la última parte de la clase última, que dicen que uno puede esperar que no haya una diferencia tan grande en la clasificación entre un cuadrático versus un lineal. Entonces, si se dan esas condiciones, a veces uno prefiere seguir con el aporte de la discriminación lineal para tener la ganancia de la explicación de por qué difieren las poblaciones, que es una cosa muy rica. Pero si yo ya tomo esto de análisis, tengo que estar pensando que las matrices las voy a considerar que son iguales y por lo tanto tengo que hacer una única estimación de la matriz de varianza y covarianza con la amalgamada de todos los grupos. Ya me olvidé de los grupos, ya la sumé. Perfecto. Sí, está. Yo tengo una duda medio tonta, pero bueno, la hago igual porque no, la verdad no me cierra. El tema del primer ejercicio no me está saliendo cómo encontrar. Tengo entendido que tengo que encontrar la P por W, ¿no? Y no he podido encontrar ejemplo en el libro y me está costando un poco. No sé si me puede dar una mano con eso, por lo menos tirar un huesito para que yo pueda mascar hasta que se me ocurra algo. ¿Para qué ejercicio? El primero, de la teoría. ¿Pero el primero de qué tema? Análisis discriminante. ¿No era el de las funciones cuadráticas? Le calcular los coeficientes estandarizados. ¿Le comparto pantalla? Es que no la veo. Ahora la comparto. Ahora la comparto. No la veo, Facundo. Yo no veo la pantalla, no me la muestra mi computadora cuando comparten ustedes. Lee bien la teoría. La respuesta está... Esa pregunta era demasiado fácil. Sí. La respuesta está discutida y la discutimos al principio de la consulta también. Bueno, está bien, muchas gracias. Volvé a pensar en eso, pero revisá la parte de las diapositivas de la teoría. Dale. La Reviso un poco pista más. allí. Sí. Bueno. ¿Estamos? Estamos, Marta. Yo por mi parte, gracias. Bueno. Yo por mi parte también, muchas gracias. No, por favor, nos vemos el viernes y vengan fresquitos porque... Se viene ¿Cuál arranca? ¿Cuál tema arranca, Marta? Vamos, este fin de semana vamos a dar análisis de correspondencia, binario y múltiple. Y vamos a trabajar con variables nominales en lugar de con variables continuas. Buenísimo. Chao, Sebastián. Así que, pero
digamos, la parte del álgebra, aunque vamos a tratar de simplificarla, he tratado de simplificar un montón, lo más posible, la perspectiva de los tipos de datos con los que estamos trabajando cambia mucho de lo que ha sido componentes y análisis discriminante. Así que vamos a tener que estar con las luces para poder no perdernos en las cuentitas de algunas de las cosas que vamos a poner. Se lo traté de hacer lo más intuitivo posible, pero bueno, alguna fórmula hay. No me puedo. Que tiene su complejidad, digamos. Y lo que pasa es que multivariado nada es fácil, nada es sencillo de desarrollar, todo se complejiza porque estamos trabajando justamente con muchas variables, entonces, bueno, hay que aceptarlo, pero después el razonamiento de las interpretaciones y todo es bastante intuitivo, así que... Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Los esperamos, yo los espero el día.